Vamos a ver el tratamiento para la hipertensión pulmonar. Entonces, hipertensión pulmonar, esto es hipertensión de la arteria pulmonar. Aquí está el corazón. Tenemos la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. De aquí sale la arteria pulmonar del ventrículo derecho. Hipertensión pulmonar es aumento de la presión de aquí, de la arteria pulmonar. Y esto es por un aumento de la musculatura o de la capa muscular de la arteria pulmonar. Entonces podemos decir que es una hipertrofia de la capa muscular, de la pared, o de la capa muscular o de la capa media de la arteria pulmonar. Recordemos que todas las arterias tienen tres capas, que es la íntima, la media y la adventicia. Aquí tenemos hipertrofia de la capa media de la arteria pulmonar. Ahora el tratamiento va a ser un análogo de la prostaglandina I2, o sea, un análogo de la prostaciclina, Esto es porque las prostaglandinas y la prostaciclina hacen vasodilatación. Entonces, al dar un análogo de la prostaglandina I2 o de la prostaciclina, estamos haciendo aquí vasodilatación de la arteria. ¿Y por qué estamos haciendo vasodilatación? Porque se relaja el músculo liso, el músculo que está aquí alrededor de la arteria. Entonces, aquí los pacientes tienen hipertrofia aquí del músculo que está alrededor de la arteria. Entonces, que es la capa muscular o la capa media. Entonces, al darle un agonista de la prostaglandina I2, el paciente hace vasodilatación. Y esto mejora la hipertensión pulmonar, porque la hipertensión pulmonar hace obstrucción o hace que disminuya el calibre de la arteria pulmonar. Entonces, damos un análogo de la prostaglandina I2. Un ejemplo es, por ejemplo, epoprosterenol. Ahora, efecto adverso de epoprosterenol es flushing, que es como que el paciente se pone rojo y parece como si tuviera edema de la cara. O sea, flushing es como se pone el paciente cuando le da pena algo o así, que se pone como rojo. Y el otro es dolor de la mandíbula, dolor mandibular. Otro tratamiento va a ser un antagonista de la endotelina 1. Esto es porque la endotelina es una molécula que es producida por la vasculatura y lo que hace es vasoconstricción. Entonces, si damos un antagonista de la endotelina 1, en lugar de hacer vasoconstricción, vamos a hacer vasodilatación. Entonces, antagonista de endotelina 1, eso es, por ejemplo, bosentan. Y el efecto adverso es que aumenta las pruebas de función hepática, como es un aumento de la AST y de la ALT, de la aspartato aminotransferasa y de la alanino aminotransferasa. Entonces, cada 6 meses más o menos, si el paciente está tomando bosentan, hay que estarle checando las pruebas de función hepática. Ahora, el otro es que al paciente le podemos dar análogos o inhibidores, inhibidores de la fosfodiesterasa 5, por ejemplo, sildenafil, que de hecho sildenafil también se utiliza como tratamiento para disfunción eréctil. Pero bueno, esto es, si le damos un inhibidor de la fosfodiesterasa 5, estamos aumentando el GMP cíclico. Esto es, recordemos que tenemos el músculo liso que tiene la enzima guanilato ciclasa, que convierte el GTP en GMP cíclico. Ahora, esta enzima es activada por el óxido nítrico, y el óxido nítrico promueve entonces la formación del GMP cíclico, y el GMP cíclico es el que promueve la vasodilatación. O sea, bueno, la relajación, promueve la relajación del músculo liso, o sea, de esta célula. Pero el músculo liso es lo que rodea a las arterias. Entonces, al relajar al músculo liso, el paciente va a tener vasodilatación. Entonces, finalmente, esta relajación del músculo liso termina en vasodilatación. Entonces, podemos decir que al dar un inhibidor
de la fosfodiesterasa 5, promovemos el efecto del óxido nítrico, porque la fosfodiesterasa 5, bueno, en negro, la fosfodiesterasa 5 lo que hace es que hace la reacción inversa, agarra al GMP cíclico y lo convierte en GTP. Eso es lo que hace la fosfodiesterasa 5. Entonces, al bloquear o al inhibir a la fosfodiesterasa 5, estamos impidiendo que el GMP cíclico se regrese a GTP. Entonces, el paciente va a tener aumento del GMP cíclico, que hace una relajación del músculo liso. Entonces, el paciente tiene vasodilatación. Entonces, podemos decir que los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como es sildenafil, promueven o podemos decir prolongan el efecto del óxido nítrico. Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos de un inhibidor de la fosfodiesterasa 5? Va a ser hipotensión, que esto casi nada más pasa cuando el paciente está tomando, aparte de un inhibidor de la fosfodiesterasa 5, si aparte toma nitroglicerina o nitritos. Esto es porque en menor o mayor grado los nitritos o la nitroglicerina lo que hacen es vasodilatación, generalmente de las venas, pero en menor grado también vasodilatación de las arterias. Entonces estos hacen vasodilatación de más de las venas, pero aquí lo que importa es que también tienen cierto efecto en las arterias. Entonces hacen vasodilatación de las arterias, y aquí al inhibir a la fosfodiesterasa 5 estamos haciendo relajación del músculo liso y hace una vasodilatación tanto de la arteria pulmonar, que es lo que nos importa aquí, como de cualquier arteria periférica. Entonces tenemos estaremos combinando dos medicamentos que hacen vasodilatación, y eso se puede presentar como hipotensión ortostática. Esto quiere decir que cuando el paciente está sentado, y sentado tiene cierta presión. Ahora, cuando el paciente se para, la presión disminuye, pero compensamos haciendo una vasoconstricción, entonces no nos pasa nada. Pero si el paciente está tomando dos medicamentos que inhiben la vasoconstricción, cuando el paciente está sentado y se para, no puede compensar haciendo la vasoconstricción, porque tiene dos medicamentos que están bloqueando el efecto. Si nada más tuviera uno, pues no es suficiente para bloquear esta vasoconstricción, que es mínima, pero cuando el paciente se para, pues hace cierta vasoconstricción, que no es inhibida, bueno, sí es inhibida, pero no tiene mayor efecto si el paciente nada más tomara uno de los dos medicamentos. Pero si toma los dos, el efecto se multiplica. Entonces el paciente se presenta con hipotensión ortostática, o sea que cuando se para, o sea está acostado o está sentado y se para, el paciente va a tener no tiene un aumento de la presión que un paciente normal tendría al pararse. Entonces el paciente se puede desmayar, y eso es a lo que se le llama hipotensión ortostática, o sea que tiene disminución de la presión cuando se para. Nos vemos en el siguiente video.